Hermanas, hermanos, paz y bien. Soy el Padre Armando López, sacerdote franciscano, transmitiendo desde aquí, desde la capilla del convento de los frailes franciscanos en Oakland, California. Y vamos a transmitir en este día el evangelio que corresponde al jueves de la primera semana de Adviento. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquella persona prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquella persona necia que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, y aquella casa se derrumbó y fue un gran desastre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, pues, hoy le hablaba a aquel pueblo de Israel, pero también nos habla a ti y a mí en este día. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchas veces, y algunos hermanos dicen, yo ya soy salvo, yo ya tengo la salvación segura. No, hermano, hermana. San Pablo dice bien claro, cuando yo predico y después de predicar y de servir al pueblo de Dios, someto este cuerpo a obediencia. No vaya a ser que me quede afuera. Entonces San Pablo nos está diciendo que tengamos cuidado. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Porque muchas veces podemos estar en la iglesia, podemos participar en la comunión, leer la Santa Biblia, orar por las personas y el Señor se manifiesta, tocando los corazones, sanando sus heridas, sanando sus enfermedades físicas, mentales o emocionales. Pero recuerda, hermano, hermana, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Dice Jesús. El que haga la voluntad de mi Padre. Pero Señor, ¿verdad? Hicimos oración por las personas, expulsamos demonios, hiciste milagros. Y dice el Señor, no. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Porque muchas veces el Señor puede hacer todas esas cosas a través de tu oración y de la mía. Pero ¿cómo estoy viviendo mi vida? Puedo estar haciendo milagros, pero si yo me comporto de una forma grosera con los demás, si yo soy envidioso, soy celoso, soy codicioso, soy avaricioso, soy lujurioso y vivo una vida desordenada, entonces, hermana, hermano, el reino de los cielos no es para ese tipo de personas, aunque estén metidas en la iglesia. Entonces Jesús dice, el que va a entrar al reino de los cielos, el que haga la voluntad de mi Padre.
¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Jesús dice, el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Y nos pone un ejemplo, como aquel que construye esa casa sobre roca, ¿verdad? Que vienen los vientos, las tempestades, los huracanes y arremeten contra aquella casa, pero la casa no se cae. ¿Por qué? Porque está construida sobre roca. ¿Y quién es la roca? La roca por excelencia es Jesucristo. Como les dijo a los fariseos y a los escribas, ustedes han desechado la roca angular, donde se va construyendo todo el edificio. Entonces, en esta palabra, hermanos, está el material, las herramientas para construir el verdadero templo de Dios, que es tu corazón y que es el mío. Entonces, al poner en práctica esta palabra, el Señor nos va a ir moldeando y transformando, como lo hizo con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que le respondió generosamente al ángel y le dijo, después de un diálogo, y que María entendió y comprendió más o menos el llamado que tenía, le responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces María se ofrece al Padre para que se haga según su palabra. Entonces, el que pone en práctica esta palabra es como el que construye esa casa, y vienen las tempestades, vienen los huracanes, vienen los ríos y aquellos que se desbordan y arremeten contra la casa, pero no se cae. ¿Qué significa eso? Que en la vida hay problemas, hay conflictos, pasamos por pruebas, por tentaciones terribles. Como dice el Salmo 23, pasamos por quebradas muy oscuras, pero no tememos ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Entonces, eso simbolizan todas las dificultades que tenemos en la vida y que no nos van a tumbar. ¿Por qué? Porque nuestra vida está cimentada en Cristo, hermano, hermana, y en sus enseñanzas. Y dice Jesús, en cambio, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como el que construye en arena. Llegan los vientos, las tempestades, los huracanes, se desbordan los ríos y arremeten contra aquella casa y arrasan con ella. Arrasan con ella. ¿Por qué? Porque su casa está cimentada sobre arena. No tiene un cimiento sólido y fuerte, hermanos. Entonces, ¿qué simboliza eso? Simbolizan las personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. No hay un cambio, no hay una conversión de vida. Siguen viviendo, como dice Pablo, la vida de la carne. Los frutos que dan son frutos amargos. Riñas, pleitos, divisiones, rencillas, rencores y resentimientos entre la pareja, entre la familia, entre los hermanos y hermanas, entre los suegros, los yernos, las nueras, las cuñadas. Entonces, esa casa se cae. Miren, por ejemplo, hoy día hay muchas familias que se han desintegrado. ¿Por qué? Porque no tenían su casa cimentada sobre la roca. Entonces, ¿cuál es el mensaje para ti, para mí hoy día, hermana, hermano? Que escuchemos la palabra de Dios, la meditemos, la reflexionemos, y no solamente la leamos una vez, 2 veces, pueden ser 3, 4 veces que la vayamos meditando, reflexionando y bajando de la mente al corazón, para que del corazón nos lleve a la acción. ¿Y cuál va a ser la acción cuando tú pones en práctica esta palabra? Va a ser la acción de Jesús en ti. Porque Jesús dice, mi palabra es la verdad.
Y nos dice San Juan que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Entonces, cuando Jesús habla, nos está hablando de Él. Y cuando tú y yo ponemos en práctica esta palabra, va a ser esa vida de Cristo en ti y en mí. Y que va a producir buenos frutos para la gloria de Dios Padre. Respondámosle generosamente al Señor, hermanos. Hagamos el esfuerzo diario de meditar, reflexionar y poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Para cuando el Señor nos llame a su presencia, nos diga bienvenido, bienvenida, hijo, hija de Dios. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de mi Padre. Escuchó mi palabra y la puso en práctica. Que Dios los bendiga, los llene de su paz, de su gracia y de su amor. Son los deseos de mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.